de estudio increíble sobre resiliencia, sobre percepción y sobre cómo el cerebro puede redibujar la realidad. Nuestra fuente es un texto único, muy luminoso sobre su vida. Y la misión que nos hemos puesto es analizar su viaje para entender no solo qué le pasó, sino cómo su experiencia nos revela cosas. Pues verdades sobre neurociencia, psicología y la construcción de la propia felicidad, ¿no? La historia arranca con una imagen que ya lo dice casi todo. Felicia en Málaga, con su maleta, un bastón plegable que lleva guardado por si acaso, y sobre todo, una risa. Una risa que el texto dice que parecía tener subtítulos. Es genial. Es que esa imagen de inicio es la clave de todo, porque nos sitúa en un lugar de potencial, no de carencia. El bastón está guardado, ¿sabes? Es un futuro posible, pero no define su presente. La protagonista de la escena no es una discapacidad, que viene es una personalidad arrolladora, es una elección narrativa muy potente, que te hace preguntarte desde el minuto 1. A ver, ¿esta fortaleza es algo que ella tiene de serie o es una herramienta que ha ido afilando con el tiempo? Es una pregunta excelente, sí. Y su primer acto en España casi parece la respuesta. Se lanza a hacer turismo por Andalucía, y la forma en que vive cada ciudad es nuestro primer campo de análisis. En Sevilla, por ejemplo, el relato es muy claro. No la ve, la escucha. Ajá. Se enamora del sonido de las campanas de la Giralda, del eco de sus propios pasos en la inmensidad de la Plaza de España. Es una experiencia puramente acústica. Y es justo ahí donde la historia deja de ser una anécdota y entra de lleno en la neurociencia. Porque lo que el texto describe de una forma tan poética es en realidad un ejemplo de neuroplasticidad en acción. Cuando un sentido, como la vista, empieza a fallar, el cerebro no se rinde, ¿eh? Lo que hace es reasignar el espacio cortical que antes procesaba imágenes y lo usa para potenciar los otros sentidos. Su capacidad para oír matices, para crear un mapa mental de un sitio por el eco. Eso no es imaginación, es una adaptación neurológica real. Su cerebro está, literalmente, aprendiendo a ver con los oídos. O con las manos, porque eso es lo que le pasa en Córdoba. El texto cuenta cómo recorre fascinada las columnas de la mezquita catedral contando la historia con los dedos, una historia que sus ojos ya no le leen. Claro. Y en Granada, la Alhambra. La Alhambra no la conquista por su belleza visual que todos conocemos, la conquista por su silencio elegante, por ese murmullo constante del agua y por la sensación de tocar la historia. Hay una frase que lo resume todo y es potentísima. Dice que ella veía lo importante, el entusiasmo. Es que esa idea del entusiasmo nos sugiere algo muy interesante. Nos dice que ella ya funcionaba desde un marco de referencia que no era solo visual. No buscaba sustituir la vista, sino que ya priorizaba la experiencia emocional, la sensorial. Esto apunta a una preparación psicológica, consciente o no, que viene de mucho antes. No está de luto por lo que se está perdiendo, está celebrando lo que sí puede percibir. Y esto es fundamental. Cualquiera de nosotros, obsesionado con sacar la foto perfecta, podría perderse ese silencio elegante de la Alhambra que ella sí captó. Y de todas esas ciudades, Málaga es la que le ganó el corazón del todo. Su conexión con la ciudad sigue esa misma pauta. Sabe que está frente al mar sin verlo, por el olor a sal, el ritmo de las olas. Y mi detalle favorito, el sonido de las gaviotas cotillas. La descripción es fantástica. Pero es que es más que humor, es un mecanismo cognitivo. Al llamarlas cotillas les está dando una intención, una personalidad, basándose solo en el sonido. Está construyendo un mundo narrativo muy rico para compensar la falta de información visual. No oye un graznido, oye una conversación, ¿sabes? Oye una historia. Es un cerebro que trabaja a tope para crear significado. Exacto. Y lo mismo le pasa en el puerto, escuchando los cruceros e inventándose las vidas de la gente que viaja. O en la Alcazaba, tocando las piedras. Pero hay una frase que me parece que lo eleva todo. Caminando por la calle Larios, afirma que las baldosas brillan aunque yo no las vea. Ojo, no dice me imagino que brillan, lo afirma. Claro, porque para ella la belleza ya no depende de la percepción visual. Se ha convertido en una convicción. Es una cualidad del mundo que existe, la vea ella o no. Y esto, si lo piensas, tiene una profundidad filosófica brutal. Demuestra que su realidad no se está empobreciendo, para nada. Se está construyendo sobre otras certezas. La belleza del suelo de la calle Larios es un hecho, como la ley de la gravedad.
Parece una historia idílica, ¿verdad? Este redescubrimiento de Andalucía con los sentidos. Pero claro, la vida casi nunca es una línea recta. Y ese bastón que trajo por si acaso, pues está a punto de hacerse necesario. Todo cambia con una molestia en el ojo y una frase muy corta. Esto no me gusta nada, mi amor. Una frase que el texto además se encarga de subrayar. Dice que cuando Felicia decía eso, era mejor hacerle caso. De nuevo, nos muestra a una persona con una conciencia de su cuerpo muy, muy aguda. No es una queja, es casi un autodiagnóstico. Y la intuición era correcta, sí. El oftalmólogo es muy directo, el glaucoma es agresivo y la ceguera total es inevitable. La reacción de Felicia es el corazón de la historia y el texto la narra como en 3 actos. Felicia lloró, claro que sí, lloró fuerte, lloró bonito y luego respiró hondo. Vamos a pararnos aquí porque este momento es crucial. El relato le da espacio al duelo, lo honra. No nos pinta una superheroína insensible, al contrario, valida el dolor, lo describe como fuerte y hasta bonito, le da una dignidad inmensa. Pero la clave es lo que viene justo después de esa respiración. Esa pausa es el puente entre aceptar el dolor y pasar a la acción. Exacto. Y la acción es una frase que es en sí misma un plan de vida entero. Bueno, si no voy a ver, voy a aprender a vivir bien. Esa frase es un ejemplo de manual de lo que en psicología se conoce como crecimiento postraumático. A ver, que es un concepto que va más allá de la resiliencia, ¿eh? La resiliencia es la capacidad de volver a tu estado anterior después de un golpe, como rebotar. Pero el crecimiento postraumático es usar el trauma como un catalizador para construir una vida nueva y a menudo con un sentido del propósito mucho más profundo. Ella no dice voy a sobrevivir, dice voy a aprender a vivir bien. Es un proyecto activo, es una declaración de intenciones que transforma una sentencia en una elección. Es de una fortaleza mental abrumadora. Y vaya si lo hizo, añade el texto. Y a partir de ahí empieza toda la fase de reconstrucción. Lo primero, el bastón blanco. Pasa de ser ese objeto guardado a ser una extensión de su cuerpo. El relato detalla su evolución. Primero con cuidado, luego con soltura, hasta una seguridad que parecía coreografiada. La palabra coreografiada es perfecta. Sugiere que ha integrado el bastón de una forma tan profunda que ya no es una herramienta, es parte de su movimiento natural. Porque el bastón, en esencia, es un dispositivo de retroalimentación áptica. O sea, traduce las vibraciones del suelo en información que su cerebro interpreta para crear un mapa tridimensional de lo que tiene delante. No es un simple palo para no chocarse, es casi un nuevo sentido, un sentido del tacto extendido. Y a esa herramienta, digamos, más analógica, se le suma una completamente digital, el iPhone con el VoiceOver. Y su forma de adoptarlo es, una vez más, a través del humor. Dice riendo, oye, Siri sabe más de mí que mi madre. Es que esto es muy revelador de cómo nos podemos relacionar con la tecnología de asistencia. Ella no la ve como una muleta o un símbolo de su discapacidad, la ve como una cómplice, casi una amiga un poco cotilla. Y es que herramientas como VoiceOver son un ejemplo brillante de diseño inclusivo. No están pensadas para arreglar a la persona, sino para eliminar las barreras del entorno. Le dan acceso al mundo digital, a la información, en igualdad de condiciones. Y la suma de las dos cosas, el bastón y el teléfono, la lleva a una conclusión. Y el texto dice que recupera algo aún más valioso que la vista, la independencia. Una independencia que, si lo pensamos, es como un ecosistema. Se apoya en una herramienta física tradicional para moverse por el espacio real y en una herramienta digital moderna para moverse por el espacio de la información, que es intangible. Esto demuestra que la adaptación hoy en día es multifactorial. La tecnología no es un sustituto, es un expansor de capacidades. La autonomía que Felicia construye es, por tanto, increíblemente sólida. Y muy de nuestro tiempo. Esa nueva autonomía es la que le permite dar el siguiente paso. Y aquí la historia empieza a cerrar círculos. Consigue un trabajo vendiendo cupones para la ONCE, que es más que un empleo, ¿eh? La convierte en una parte activa del pulso de la ciudad. Ya no es una turista que experimenta Málaga, es una ciudadana que contribuye, que está en la calle, que interactúa. Y ese puesto, por definición, es un punto de encuentro social, un sitio donde la vida puede pasar. Y pasa. Es ahí donde su historia se cruza con otra. Con la de Antonio.
El texto lo presenta como ciego también, con sentido del humor fino y un oído infalible para detectar buenas personas. Y la forma en que nace su relación es muy bonita, contada en pequeñas pinceladas. Un día le compró un cupón, otro día otro, luego una conversación, después la risa y finalmente caminar juntos. Lo fascinante de esta secuencia es la ausencia total de lo visual. Su conexión se construye solo sobre la voz, el ingenio, el humor, la personalidad. Se ven el uno al otro de una forma que la vista, a menudo, nos impide. Porque la vista juzga y crea prejuicios en segundos. Su relación nace de una escucha profunda, de un reconocimiento mutuo que va directo a la esencia. Y es en uno de esos paseos con Antonio cuando Felicia tiene la gran revelación. El texto lo describe así. Entendió entonces algo muy claro. No veía, pero estaba viendo su vida encajar. Esa frase es la tesis final de todo el relato. El verbo ver ha ido mutando. Empezó siendo una percepción sensorial alternativa, ¿no? Escuchar Sevilla, tocar Córdoba, pero ahora ha evolucionado a su significado más profundo. Comprender. Ver aquí es sinónimo de claridad, de certeza interior. Todas esas piezas que ha ido construyendo, su autonomía, su trabajo, su rol en la comunidad y ahora el afecto, de repente encajan. Y a esa sensación de plenitud, a esa comprensión, la llama ver. Contrapone la ceguera física con una clarividencia vital, por así decirlo. No necesita los ojos para tener la visión más importante de todas. Y así llegamos al final, que nos la sitúa en su presente. Vive plenamente en Málaga, trabaja, es independiente, disfruta de su ciudad y comparte la vida con Antonio. El círculo se ha cerrado. Aquella mujer que llegó con un bastón guardado por si acaso, ahora se mueve con él como si bailara. La ciudad que exploró con los sentidos ahora es el escenario de su vida. Ha completado el viaje, ¿no? Ha pasado de ser una observadora sensorial a ser una protagonista plena. Y el mensaje final del texto es la conclusión lógica a todo este viaje. Nos dice que Felicia es feliz. Y hace una aclaración que es crucial. No a pesar de ser ciega, sino porque aprendió que la felicidad también se escucha, se toca y se siente. Su felicidad no es una superación, es una consecuencia de su nueva forma de estar en el mundo. Y el relato termina con un eco de su llegada. Y Málaga, claro, la sigue recibiendo cada mañana con olor a mar y promesa de alegría. Es un cierre perfecto, la verdad, porque confirma que esa promesa que ella sintió al llegar no era una ilusión, era un destino que ella misma construyó activamente. Pero, ¿sabes? Más allá de la inspiración, esta historia nos deja una pregunta casi incómoda para los que sí vemos. El caso de Felicia nos demuestra que el cerebro tiene una capacidad latente, asombrosa, para percibir la realidad de formas mucho más ricas. Y si la pérdida de un sentido puede desbloquear tal profundidad en los otros, ¿qué parte del mundo estamos eligiendo ignorar nosotros cada día? ¿Cuántos matices del sonido, del tacto, del olor se nos escapan por la dictadura de la vista? Quizás la verdadera visión no consiste en tener los ojos abiertos, sino en aprender a usar de verdad todos nuestros sentidos para capturar la totalidad de la vida. Servicios en uso. Grabación de la